Bueno, nosotros ya habíamos hablado de concepto de texto académico, y yo lo voy a ubicar aquí en el proyecto. O sea, cómo este cuadro me ayuda a relacionar todo lo que tiene que ver con cómo la propuesta del curso es circular, ¿cierto? Entonces hablamos de proyecto de aula y el objetivo fundamental es que mejoremos, desarrollemos competencias de lectura y escritura académica, con una propuesta de ir mucho más allá de la parte de la asignatura solamente de los contenidos, sino que nos sirva como profesionales, como personas que actuamos dentro de la universidad y que nos solicitan escritura y lectura. Entonces esa es la propuesta que giraría en torno al proyecto como tal, ¿sí? Entonces la escritura de un texto académico como apoyo en otras asignaturas. Entonces la pregunta de investigación, ustedes podrían pensar, desde mi punto de vista, ya ustedes lo deciden, que exista una asignatura que a ustedes en este momento les llame la atención, y en esa asignatura hay un tema que a mí me gustaría indagar un poco más. Entonces, esa temática o esa pregunta de investigación podría estar relacionada con con ese lineamiento, y eso nos va a permitir también no solamente revisar nuestra escritura y lectura y sus características, sino también lo que tiene que ver con el área de ustedes, el léxico, cómo existen elementos fundamentales que van a atravesar nuestra lectura y escritura en nuestra disciplina, ¿sí? Digamos que eso sería como... Entonces le llamamos proyecto de aula y está relacionado con el programa de curso que tiene unos elementos. Yo podría escribir un ensayo académico, que es el caso nuestro, pero también podría hacer un proyecto con otros tipos de textos. ¿Sí? Se argumenta el por qué el ensayo sería el texto predilecto, que fue lo que yo les estuve contando cuando hablamos en un inicio. ¿Sí? En un inicio yo les solicité que si ustedes estaban de acuerdo que trabajáramos un ensayo académico u otro tipo de texto. Y les di los argumentos de por qué el ensayo académico podría ser una posibilidad que permitiera mejorar aspectos como las competencias que nosotros queremos desarrollar. ¿Listo? Entonces, esos serían como estos argumentos, pues los dimos al principio. El eje fundamental, entonces, está el proyecto, que está para la lectura y la escritura académica en la disciplina. Pero lo hacemos a través de una secuencia didáctica. Quiere decir que hacemos todos los puntos y los ligamos y no estamos independientes. No escribimos una cosa por aquí, después escribimos otra, no. Todo tiene una relación y todo va hacia la producción de una escritura académica, ¿cierto? Que nos permite aprender a saber sobre nuestra área. También nos implica el conocimiento social sobre ese tema que hemos elegido, y además nos permite ubicar el desarrollo de la investigación. O sea que cuando uno trabaja por proyecto, hace un lineamiento hacia la investigación. Se aprende a investigar de cuáles son los requisitos que nosotros necesitamos para desarrollar esa propuesta. O sea, yo tengo que leer, tengo que buscar documentos, tengo que aprender a manejar la base de datos. Todo eso está allí para una proyección tan corta en el caso del curso. Tengan en cuenta también, en otra de las características que necesitamos, es que los temas no sean generales.
¿sí? O sea, que no sean generales, ni que no se puedan abarcar en un documento corto de clase. Recuerden que son 9 párrafos y que lo vamos a hacer durante todo el semestre. Entonces, ubiquen fundamentalmente temas que sí podamos abordar en la investigación. ¿Sí? Una investigación corta, entre comillas, para un curso específico. ¿Listo? Esa secuencia didáctica, que le llamamos así, va a tener 3 momentos. El primer momento es en el que estamos nosotros desarrollando conocimientos previos, cómo entienden ustedes el ensayo, cómo escriben, ¿sí? Cuál es la concepción que tienen de escritura, que aparece pues muy claramente en sus propios textos. Está la encuesta, que también está metida en ese primer momento, se desarrolla para observar cuáles son las concepciones que tienen ustedes sobre su propia escritura y cómo se evalúan. Entonces tendríamos una encuesta para mirar cómo realmente nosotros pensamos, qué escribimos, cómo nos evaluamos, cómo sentimos la escritura. Y allí entrarían el ensayo académico, y el ensayo académico está relacionado o se acompaña de reseña y de resumen, fundamentalmente. Digamos que esos 3 documentos se apoyan para mejorar la propuesta y implica un desarrollo, digamos, mucho mayor de lo que uno haría sin hacer investigación. La disciplina que cada uno de nosotros ejerce, pues va a tener que ver con esa elección de la pregunta y cómo nos vemos nosotros como lectores y escritores. Ese es el primer momento en el cual nosotros hemos todavía iniciado, o sea, estamos en ese paso, la construcción de esos saberes y irlos modificando. Está en el centro la escritura académica. Bueno, entonces, ¿qué es un texto académico? Un texto académico no es aquel que se escribe de un momento a otro, si no tiene unidad, si no tiene coherencia, si no tiene cohesión. Y estaría, bueno, ¿qué es una reseña? ¿Qué es un resumen? Para apoyar el ensayo académico. Todo esto que está aquí en la mitad, en el proceso, pues va a tener que ver con que tengamos que revisar conceptos como qué es argumentar, ¿sí? O sea, qué es un concepto de texto académico, qué es argumentación, qué es un párrafo, qué es un conector, cómo la puntuación cumple un efecto sobre el desarrollo de la propuesta de la escritura y cómo, si no hay una puntuación adecuada, pues el texto puede tener problemas, ¿cierto? ¿Qué es el concepto de texto expositivo y qué es el concepto de texto argumentativo? Entonces, miren que giramos proyecto de aula y todo tiene que ver con los proyectos desde la disciplina. Aquí podríamos hablar de cualquier área del conocimiento y el último proyecto, digamos, tendría que ver cómo construimos esos planes de escritura para hacer nuestra propuesta, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos un proyecto, pero para poder escribir ese proyecto tenemos que hacer una secuencia. ¿Cómo se hace esa secuencia? En 3 momentos. Estamos en el primer momento, pero ya hemos revisado escritura académica y poco a poco iremos viendo todo lo que está en el programa para apoyar el proyecto. Y nos vamos desplazando hacia los planes de escritura. El plan de escritura número 1 sería el que hoy iniciamos, pero que va a tener lógicamente una información teórica, ¿sí? Eso sería como qué es una pregunta de investigación, cuáles son los elementos que la rigen, y eso nos va a servir no solamente para nuestra propuesta de curso, sino que les va a servir a ustedes
para otras áreas, para otros momentos de su desarrollo. Entonces, hablamos sobre aprendizaje basado en proyectos. Allí estamos ubicados nosotros. Elegimos un tema, pero en este caso yo me voy primero a la pregunta guía. Y de la pregunta guía, cuando ya la tengamos lo mejor elaborada, pues nos vamos hacia el tema. Podemos hacer esa pregunta de investigación y ese trabajo en equipos, ¿sí? Que también es una forma bastante importante en el proceso del desarrollo del aprendizaje. Pero después vamos avanzando. Ya tenemos la pregunta de investigación, ya tenemos la tesis, ya tenemos el planteamiento del problema, que son los tres primeros elementos. Vendría, bueno, ¿cuál es el objetivo general y cuáles serían los objetivos específicos? Que también, pues, vamos mirando todo esto teóricamente y lo vamos ejecutando en la práctica. Organizamos y planificamos, bueno, cuáles son las tareas que hay que cumplir para ese proyecto, tanto de clase como tareas, y vamos avanzando sobre profundizar en el tema cuando ya lo tengamos lo mejor elaborado. Hay que investigar, hay que recopilar información. Por lo general yo propongo solamente 3 documentos. Vamos a mirar esa parte cuando hagamos un mayor análisis sobre la base de datos. Podemos hacer debates sobre el tema y podemos hacer exposiciones o compartir con nuestros compañeros sobre nuestras propuestas, y los demás podrían contribuir a mi lectura, ¿no? Es importante que el grupo como tal pues ayude a mejorar algunas ideas. Entonces nosotros estaríamos en este esquema: escritura y lectura, que es lo que nos interesa en el marco del programa y de nuestra asignatura, para el contexto de la disciplina, y escritura de un ensayo académico, expositivo y argumentativo. A través de una secuencia de datos, el plan de escritura hasta objetivos y el plan de escritura en la estructura. ¿Sí? Ese sería como el ejercicio allí. ¿Listo? Ese sería como el objetivo fundamental. ¿Qué nos proponemos? ¿Qué nos proponemos? Las metas. Las metas del proyecto sería comprender cómo un ejercicio por proyecto permite saber sobre un tema, investigar, conocer las razones que nosotros nos lleva a elegir un tema, ¿sí? Y conseguir pues metas de aprendizaje. O sea, yo también puedo hacer proyectos de cualquier orden, no solamente aquí nosotros estamos enmarcados en proyectos que tienen que ver con la lectura y la escritura, pero yo puedo hacer un proyecto como lo he conocido cuando trabajé con los profesores de aula, con los chicos, los niños pequeños, sobre, bueno, una profe de inglés trabajaba sobre cómo llegaba la energía a la casa. Entonces, todo lo hacían en inglés, invitaban especialistas, ya que los proyectos son una forma también de incorporar los aprendizajes del aula al mundo real, ¿sí? Entonces, pues las investigaciones nos demuestran que se aprende mucho más cuando se trabaja por proyecto que cuando se ven los contenidos aislados. Ese es como el fundamento. Nosotros, cuando trabajamos por proyecto, pues llenamos de sentido y significado, y además hacemos la lectura y composición de varios textos. Entonces, como, bueno, un proyecto de lengua
¿cómo lo podríamos definir? Le llamamos de lengua porque con la lectura y la escritura pues lo componemos a través del uso del español, ¿sí? Que es, digamos, la lengua que nosotros trabajamos, que nos tocó en herencia. Entonces, se define el proyecto de aula para la escritura y la lectura como un instrumento de planificación. Aunque yo vea un pedacito, bueno, hoy vamos a ver argumentación, hoy vamos a ver preguntas, pero está enfocada de manera global. Vemos las partes, pero las partes implican un texto que nosotros terminaríamos de organizar a la medida que pues vayamos construyéndolo, ¿sí? ¿Cómo se construye un texto? No de un momento a otro, vuelvo y repito, sino con toda la información que ustedes van acumulando y van haciendo el análisis de ello. Ese es el concepto de proyecto, con la única y un objetivo fundamental, el único objetivo fundamental de mejorar los aprendizajes. Digamos que sería un objetivo grande, ¿cierto? Bueno, ¿cómo elijo entonces yo ese tema? Porque recuerden que ahora que vamos a hacer la pregunta de investigación, muchachos, allí ustedes, muchachos, vamos a tener que pensar en estos lineamientos generales. Porque la pregunta contiene el tema. Y ese es un ejercicio pues que haremos en su momento. Como de la pregunta de investigación ya después viene elaborada a medida que hagamos la reescritura, pues va a permitir que nosotros identifiquemos de manera muy clara, pues sean muy conscientes cuando escriban la pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan claro cuál es el tema, ¿sí? Y que a partir de él, pues estamos elaborando la pregunta. Entonces, digamos, los teóricos nos dicen, un tema de investigación se define como el campo con el cual se inscribe el proyecto. Entonces, yo tengo el proyecto de revisar un tema específico. Entonces, allí estarían los factores que a mí me llevan a elegir nuestro tema de investigación. Entonces, en esa elección van a jugar dos elementos, también lo subjetivo, que a mí me interese, que tenga entusiasmo por hacerlo, que necesito información suficiente y específica, que tenga recursos o sea, que tenga un análisis de la base de datos, que sepa buscar, que sepa llegar a esa información. Y miren este elemento que es necesarísimo, no olvidarlo a la hora de ustedes elaborar su pregunta. ¿Cuánto es el tiempo que yo tengo disponible? En este caso, no es que yo voy a ir a cambiar algo hacia afuera, sino que estoy haciendo el análisis desde la lectura y la escritura y la comprensión. O sea, texto escrito, ¿cierto? Entonces, tengan también presente que esos temas se van a resolver es en argumentación, en escritura, ¿sí? Porque pues por lo general uno tiene esa tendencia de que el proyecto, en el caso nuestro, yo no estoy hablando que un proyecto no, yo puedo hacer un proyecto para mejorar las relaciones entre los vecinos, por decirlo. Y entonces mi objetivo va a ser que todas las actividades que yo realice pues lleguen a esa solución. Pero en el caso nuestro es escritura, ¿sí? O sea, ¿cómo lo resuelvo? Encontrando los argumentos válidos para poder responder en la conclusión sobre la pregunta que yo me hice. Entonces, recuerden que estamos enmarcados dentro del concepto de texto, ¿sí? El concepto de texto que nosotros estamos elaborando tiene unas características: unidad, cohesión, coherencia, que serían los conceptos pues mayores en términos de lo que nosotros en este momento estamos queriendo hacer, ¿sí? Hasta allí iría la relación, o sea, le aumenté
a lo que ya habíamos trabajado, la relación que existe entre concepto de texto, leer y escribir en la universidad, con el proyecto como tal. ¿Sí? Ese sería como el objetivo allí.